Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eduardo Minguijón y estaré con todos ustedes esta tarde, esta tarde, mañana y pasado, con aquellos que se mantengan con el curso de gestión del proyecto con certificaciones. Bueno, aquí está. Bueno, esta es la presentación normal de... Perdón, tengo que quitar la pausa. Exacto. Este es el arranque normal e inicial de Presto 2019. Arranca sin ningún proyecto abierto, con el cuadro de diálogo de acerca de Presto, que podemos marcar en la parte inferior para evitar que vuelva a salir. Que recuerdo que desde el menú de ayuda acerca de Presto pues he podido abrirlo de nuevo. Bueno, este curso lo vamos a dividir, vamos a empezar en este curso, mejor dicho, con una pequeña introducción a lo que es el propio programa, cómo se utiliza, el interface de uso, etcétera. Pero inmediatamente después pasaremos a crear un presupuesto desde cero, digamos, marcando los puntos determinantes de un método paso a paso para elaborar un presupuesto desde cero, ¿no? En unos 9 pasos. Para empezar voy a abrir alguno de los proyectos de ejemplo que vienen con el programa, del menú archivo. Yo prefiero, en vez de abrir, que también se puede utilizar, prefiero utilizar siempre archivo obras. Está presente en Presto desde hace muchísimas versiones y que es una ventana que no tiene por qué cerrarse, se puede dejar siempre abierta. Voy a maximizar, por otro lado, el propio programa. Vemos en el título arriba que pone que estoy con el primer Presto que abro, Presto, etcétera, y entre corchetes un 1. Y es que en Presto realmente podemos abrir tantos archivos de Presto o sesiones del programa, como lo queramos llamar, como sea necesario. Es decir, podemos tener encima de la mesa, entre comillas, con todos los proyectos que necesitemos para elaborar o para construir otro presupuesto adicional. Él irá numerando cada uno de los proyectos que abramos desde el 1 en adelante, marcando con esa numeración también un poco, bueno, un poco no, la prioridad de búsqueda, si en algún caso, bueno, siempre, ¿no? La prioridad de búsqueda en cualquier caso. Pero si en algún caso el concepto que queremos traer a nuestro proyecto está en varios de ellos, el programa lo traerá en el primero que lo encuentre, buscando siempre en orden sucesivo a ese número que ven arriba de todo, donde pone el Presto y entre corchetes un número. Dicho esto, lo que voy a abrir es un ejemplo que viene con el programa, que es este presupuesto. Lo que vemos son todos los archivos de estas últimas versiones de Presto, 2018 y 2019. Todos tienen la extensión Presto. Y, sin embargo, por aquí se ha colado un fichero, es una copia del anterior, pero con la extensión Presto Obra. Esta es una de las primeras razones para utilizar archivo obras, porque lo que veremos aquí siempre son ficheros de las dos últimas versiones y, por supuesto, el Presto 19 y 18 trabajan directamente con ficheros de esto, pero también ve y puede abrir ficheros de versiones anteriores. En este caso voy a abrir este fichero de presupuesto, del que veíamos toda la información, de dónde era, el nombre completo del proyecto, etcétera. Y lo que vemos es que se abren un montón de ventanas, 5 ventanas aproximadamente, 5 ventanas principales, 6, porque también está abierta la de obras, que se apilan en pestañas. Son estas pestañas que vemos aquí. De entre todas las ventanas que se han abierto, es la de árbol la que ha permanecido en primer plano. Le digo que están identificadas por las pestañas que vemos ahí. En realidad, lo que estamos viendo es el presupuesto de ejecución material de este presupuesto, que tiene estos 17 capítulos. Bueno, 17 capítulos, porque también estamos viendo el propio proyecto. A la izquierda los va numerando, ya vemos los 17 capítulos. Y repito que es el presupuesto de ejecución material. Es una forma muy cómoda de ver y gestionar el presupuesto, siempre y cuando esté creado, porque lo que nos muestra es la estructura de árbol del propio presupuesto, con más
lo que nos identifica son los elementos que contienen pues una descomposición, unos componentes que no vemos hasta que abrimos ese nodo y, bueno, nos permite ver múltiples conceptos hasta el nivel que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Es una ventana principal, la primera que se abre de todas las ventanas principales. ¿Qué se llaman ventanas principales? A esas ventanas en las que vemos todos los podemos ver todos los conceptos de un presupuesto. Por ejemplo, todos los capítulos de un presupuesto, por ejemplo, todas las partidas de un presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? O todas las fechas principales de un presupuesto, separadas por anualidades, incluso por siglos, etcétera, pero todas las que afectan al presupuesto. Son ventanas principales con información general de toda la obra. Todas las ventanas principales se pueden abrir y cerrar desde el menú Ver, que en el fondo, en este menú, no hay iconos que representen una acción, sino iconos que abren ventanas principales. En Presto todo pretende estar ordenado por... Sí, creo... Me están escuchando, no hay problemas con la voz, ¿verdad? Es que veo ahora una... Sí, yo creo que todos, porque desde hace unos minutos nadie decís nada. Pero si hubiera cualquier problema, podéis escribir preferiblemente en preguntas y respuestas, si ese es el caso, y si no en chat. Estoy un poco vigilando las dos cuestiones. Bueno, continúo. Lo que digo es que, bueno, pues en las ventanas en el menú Ver vemos todas las ventanas principales y lo que repito es que es una tónica general en el programa que esté todo ordenado por... Esté todo ordenado por... a ver, todo ordenado por procesos. Y por procesos es que, por ejemplo, hay una fase que es la elaboración de presupuestos que está más a la izquierda, los iconos, las ventanas que tienen sentido para esa parte están más a la izquierda, y por otro lado, más a la derecha vemos iconos que son más tardanos, más tardíos. La ventana que se ha tenido que abrir es la de árbol, que es donde estamos, y lo que decía es que es una ventana principal como todas las que veis en el menú Ver, de izquierda a derecha. Por ejemplo, el icono que veis a la derecha, propiedades, veréis que ocupa de por sí uno de los 9 pasos fundamentales para elaborar un presupuesto. Es tan importante esa ventana de propiedades que precisamente está al principio del todo. Para todo el mundo debería por lo menos ir una única vez a esa ventana, pero por lo menos una. Y sin embargo, más hacia la derecha lo que encontramos son iconos de un uso mucho más avanzado, más específico, pues para usos, por ejemplo, digamos, avanzados con integraciones con herramientas BIM, entre medias, tema de control de costes, un poquito más a la izquierda en los cronogramas, los diagramas de barras, la planificación, etcétera, ¿no? Pero digamos que los iconos que nos interesan para lo que vamos a ver en este curso ocuparían hasta donde pone 31 fechas, el icono de las fechas. En el fondo, ambos iconos que están juntos, 31 fechas y agenda, o sea, fechas y agenda, estos dos iconos, realmente abren la misma ventana. Lo que pasa es que agenda muestra la información de una forma arbórea, o sea, una estructura jerárquica que se abre con los nodos que tienen un más, mostrando las fechas importantes de ese periodo, de ese mes, de ese año, de ese siglo, y sin embargo la ventana de fechas pues se limita a mostrar pues solo las fechas como si fuera una tabla plana, no tiene arriba y abajo, una tabla plana en la que se muestran una línea por cada fecha relevante desde el punto de vista, por ejemplo, de las certificaciones o de la planificación o de los documentos o de la producción. ¿De acuerdo? Son tan parecidas y son tan, digamos, permiten hacer tanto lo mismo que realmente en el fondo los usuarios deben elegir en muchos casos al principio, insisto, al principio, pueden elegir perfectamente entre una y otra. Yo en mi caso voy a renunciar a la ventana agenda, así que voy a pulsar otra vez en el icono de agenda para cerrarla. Con la ventana de árbol y presupuesto esto pasa un poco lo mismo. No es necesario renunciar a ninguna ventana, pero es verdad que para simplificar quiero que se me entienda muy bien y es verdad que, bueno, pues que hay ventanas que tienen una utilidad, se les puede dar el mismo uso, ¿no? Entonces, entre árbol y presupuesto me voy a quedar con las dos, pero pasaría un poco lo mismo, porque lo que muestran es la estructura del presupuesto de una forma más, pues eso, estructurada, o la ventana de presupuesto más plana. Los capítulos hay creados como si fueran Excels, pero con la particularidad que si le doy doble clic a cualquier dato, me introduzco en un nivel
inferior y así sucesivamente hasta que llego abajo del todo. Pero en el fondo es exactamente la misma funcionalidad que me permitiría Árbol. La ventaja, bueno, si uno se va a utilizar la ventana de presupuesto, que es la que tradicionalmente se ha usado en Presto, pues en vez de clicar en la zona de abajo para profundizar y llegar a incluso a la descomposición del oficial de primera cerrajero, pues pinchar en doble clic en el título de las columnas, donde está la información del oficial, ¿no? Y entonces voy subiendo, 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 subiendo. En el fondo, Presto es un programa que sí, es extraordinariamente útil y versátil para elaborar presupuestos, pero eso es precisamente una de las cosas que ha hecho que desde hace casi 30 años pues se haya consolidado como el programa líder en este sentido, y es porque permite gestionar también esta estructura arbórea que luego también es muy cómodo aglutinar alrededor del presupuesto toda la información económica y no económica que circula alrededor de él. Así que ahí está un poco el quid de la cuestión en la facilidad y simplicidad que tienen esto. Pero todo empezó cuando, bueno, un elemento complejo como el presupuesto, pues el programa, digamos, incorporó todas las herramientas y utilidades y ayudas necesarias para descomponer ese elemento en elementos más discretos que son los capítulos, un poco por especialidades o como se venía contratando hasta hace, vamos, dicho así va a sonar un poco bruto, pero hasta el siglo pasado, ¿no? Y bueno, por especialidades, y entonces, bueno, pues una vez que nos metemos ahí, pues vemos las partidas o los capítulos en los que se estructura la información para que al llegar al final a las partidas, que son, digamos, la unidad elemental de un presupuesto, ¿no? Las partidas o unidades de obra. Una vez que tenemos esos elementos, pues dentro puede haber incluso conceptos más básicos como materiales, mano de obra, maquinaria, etcétera, pues que nos ayudan a, mm, multiplicando las cantidades unitarias por los precios, pues con esos importes sumados se van acumulando en la parte de arriba para encontrar el precio unitario de cada partida y así sucesivamente hasta arriba del todo. Esa es un poco digamos, la clave del éxito del programa, en gestionar, en haber incorporado herramientas para funcionar muy bien con estructuras arbóreas de este estilo. Repito que lo mismo se obtiene en la ventana de árbol, mucho más evidente esa utilidad, ¿no? En pavimentos, pavimento al linóleo, y lo que vemos es en todo caso la justificación del precio unitario superior, ¿no? Esta cantidad por este precio, este importe, y este importe con el otro importe, pues hace el total. Así que estas son las ventanas principales. De las ventanas principales, repito que hasta la pestaña de fechas son interesantes. Por otro lado, las ventanas principales tienen su propia barra de iconos. Como vemos aquí, una barra de iconos que puede tener muchos iconos o pocos iconos. Por ejemplo, espacios, pues se queda un poquito más corta que las anteriores, o las fechas es todavía mucho más corto. Pero en esas barras de herramientas lo que encontramos son primero unos iconos que ayudan a, digamos, aspectos generales de esa ventana, como desplazar esta partida hacia arriba o hacia abajo, me refiero a ponerla delante o detrás de la anterior, o incluso el identarla, o sea, el aumentar el nivel, meterla dentro de otra descomposición, o al revés, sacarla a nivel de capítulo, ¿no? Por otro lado, contienen todas las ventanas unos desplegables que lo que controlan es un poco no, absolutamente controlan qué conceptos se ven y qué información se ven de ellos. Por ejemplo, en la ventana árbol le digo que quiero ver solo capítulos y solo me mostrará cuando lo... Perdón. Si le digo partidas, me muestra todas las partidas del presupuesto. Si le digo capítulos, todos los capítulos y solo capítulos, no subcapítulos del presupuesto. Cuando le digo que quiero ver el presupuesto, pues solo muestra los importes presupuestados, pero con sus cantidades e importes, pero cuando le digo que quiero ver pues la planificación, pues muestra más columnas acordes con eso, con la planificación. Es una obra, un ejemplo que no tiene nada planificado, pero podría ser, por ejemplo, el presupuesto por horas, pues muestra otras columnas. Es el mismo importe que veíamos hasta hace un momentito, ¿no? Que es este de aquí, pero lo que vemos son las horas humanas que requiere la ejecución capítulo a capítulo, partida a partida u obra. En este caso son 3.733 horas humanas y 212 horas máquina las que se necesitan para ejecutar eso. Lo hace sumando en niveles inferiores, etcétera, etcétera. Pero básicamente es la misma ventana principal en diferentes modos
o esquemas de visualización. Este desplegable se llama esquemas de visualización. Es la ventana árbol siempre, pero con diferentes esquemas que controlan qué columnas y qué filas. Los esquemas también suelen estar ordenados por procesos, es decir, arriba los procesos más habituales o más tempranos, como el puesto, y abajo los procesos que se desarrollan al final, ¿no? Estamos ya llevando un control de costes, introduciendo facturas de ejecución, etcétera. Bueno, pues puede que las constructoras o quien sea, pues introduzca esos valores. Entre medias está la planificación, que nos puede llevar a una certificación posterior, etcétera, etcétera. O sea, ordenados en el tiempo. Así que, dicho de otra manera, en muchos menús, los iconos que nos interesan cuando hablamos de lo que se enseña, que se aprende en este curso básico, son iconos, ventanas que están en el menú de ver más a la izquierda, y cuando vamos a los esquemas, pues en el desplegable de esquemas, nuestras ventanas apropiadas las encontraremos, nuestros esquemas de información apropiados los encontraremos más arriba y no tanto en la zona de abajo, ¿no? Eso es una tónica general en el programa que ya directamente nos tiene que ayudar a aprender a manejar el programa por eliminación, es decir, ya no me interesa de entrada digo, los iconos que van desde diagrama de barras hasta la derecha, que son muchos, y me centro solamente en los iconos que hay hacia la izquierda, ¿no? Y inicialmente para parte de presupuesto y mediciones, repito. Muy bien. Bueno, pues estos son los esquemas. De cualquier forma hay que decir una cosa más, y es que el programa está, siempre lo encontraremos tal y como dejamos la última vez que trabajamos con él. Y eso también es un punto a favor para aprender a usar el programa. Y es que en la medida que nos molestemos por dejar las ventanas bien configuradas, como a nosotros nos resulte más cómodo, pues veremos que la próxima sesión de trabajo, cuando abramos otras obras, pues efectivamente encontraremos las ventanas ya preparadas. Es por eso que cada vez el uso del programa es mucho más agradable, sencillo, y tenemos que prestar menos atención a, digamos, a aspectos técnicos de la herramienta y más a los iconos a la derecha. Esos iconos que vemos también abren ventanas, pero en este caso son ventanas subordinadas, que son las que se abren en la zona de abajo. Por ejemplo, estoy en la ventana de árbol y parece que de todas las ventanas que podría tener abiertas, tengo abiertas prácticamente todos, solamente me faltan tres. Esta y esta. Lo digo porque el color más pálido me hace ver que efectivamente están sin abrir. Bueno, todas las demás están abiertas abajo, las pestañas están, como vemos, abajo del todo, y se me permite pasar de una a otra. Por ejemplo, estoy encima del hormigón y lo que veo es el gráfico del hormigón, de este pilote que hay aquí, ¿no? Si me voy a cubiertas, pues lo que veo es una sección que también ha salido de una herramienta gráfica, pero es un gráfico que se ha pegado aquí. Y así sucesivamente, pavimentos. Así que lo que me muestran las ventanas subordinadas que se abren desde la propia barra de herramientas de cada ventana principal, lo que me muestran, repito, esas ventanas subordinadas es información particular de un único elemento, no información general de toda la obra, sino información particular de un elemento. Por ejemplo, la medición de este pavimento linóleo la veré en una ventana subordinada que se llama medición. Es verdad que son solo dos líneas en las que se han introducido dimensiones que finalmente dan como resultado 109,86 metros cuadrados. Igual que la tarima flotante viene justificada su medición con un detalle pues, mucho más escueto, simplemente 74,22 metros. Y bueno, los armarios, etcétera, pues lo mismo por cantidades. ¿De acuerdo? Bueno, entre todas las ventanas subordinadas pasa exactamente lo mismo. Los 5 primeros iconos, sí, pueden ser útiles, que ahora explicaré, pero los demás, pues no lo son, y no voy a incordiar explicando esos iconos que en esta primera fase del curso del uso de Presto no tiene sentido. Son iconos de uso avanzado, información de obras, procesos alternativos, variables, parámetros, que para gente que vaya a utilizar, por ejemplo, Costit, la integración BIM con Revit, inmediatamente pues les puede interesar indudablemente, pero pensando que en este curso no se va a ver esa parte, sino que se ve únicamente la parte de presupuestos y mediciones, pues no tiene sentido que me centre en eso. De hecho, yo quitaría incluso este de inferiores,
Porque la ventana inferior, es que vemos abajo, como vemos, lo que me muestra es la descomposición del armario, pero es que también si pincho aquí puedo ver la misma información, así que si se trata de simplificar y aprender simplificando al máximo lo que necesitamos, casi prefiero cerrar esa ventana y que centrarme en los 5 iconos que tenemos aquí. De estos 5 iconos, quizá el más importante de todos puede ser el del texto largo, que es el primer icono que vemos aquí, que se llama texto. Como ven, cuando pongo el ratón en un icono, me muestra primero el nombre de la función o de la ventana, y a continuación, en un par de líneas, una descripción más, digamos, humana, más descriptiva, ¿no? Y entonces lo que veo es que la ventana texto pues, está abierta abajo. Entonces lo que veo es que esta ventana pues, es fundamental, claro. Con esto de armario modular, 2 hojas, corredero liso roble, 150, pues no se entiende, no queda acreditado el precio este, no tiene mucho sentido este precio de 470. Podría ser 4.700 y podría ser barato o caro, depende el detalle que ponga en texto, ¿no? Aquí es donde sí que efectivamente se especifica todo de una forma detallada, cómo se tiene que ejecutar, cómo se mide, qué calidades, qué productos, qué normas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora es cuando toma sentido ese precio unitario que vemos. Sí que esta primera ventana es fundamental. Como es fundamental, casi voy a empezar a jugar con las ventanas y esta pestaña de texto la voy a pasar a la zona de la izquierda. Perdón. Aquí. La pongo en la zona de la izquierda. Segunda pestaña es la de espacios, esta de aquí. La de espacios es que eh, si tuviera... Es una cosa muy avanzada, bueno, muy avanzada. Sí, realmente, para que nos vamos a engañar, es única en Presto el tema de espacios y lo que permite, por ejemplo, es ver una información resumida de las mediciones. Quiere decir que igual la medición de un edificio es absolutamente exhaustiva y ocupa cientos o miles de líneas de medición y, sin embargo, en determinados momentos lo que nos bastaría sería con ver la cantidad total por planta, que es justo lo que estamos viendo aquí. O sea, desconozco este cerramiento cuántas líneas de medición ha precisado para calcular estos 364,54 metros cuadrados. Pero lo que veo es que la planta segunda son 185, el techo son 330 y la planta primera 176. Ya veremos cómo se ha conseguido esto, pero la clave está en que hemos hecho unas mediciones muy exhaustivas con muchas líneas de medición y en cada una de esas líneas de medición se ha asociado a una determinada planta, techo, planta 1, planta 2, y él suma esas mediciones y las refleja por espacios. No es imprescindible utilizar espacios, lo único es que es extraordinariamente útil, práctico, quita tiempo, o sea, reduce tiempo de trabajo y supone una ayuda excepcional, un gran invento de Presto, de hace ya bastantes años. Esta ventana de espacios, de momento la voy a dejar más allá de las mediciones, que es la que acabamos de ver, que no quiero entrar más en detalle, que ya la veremos, pero la de mediciones sí que la voy a poner aquí, porque prefiero tener las ventanas de uso tradicional, como la descripción ampliada, texto, y las mediciones más a la izquierda, y ventanas más, digamos, innovadoras o más nuevas, o que se salen de lo que es mínimo y tradicional, lo dejo un poco más a la derecha, ¿no? La otra ventana, esta es la que teníamos de fases, que la veo aquí y que en el fondo tiene sentido cuando vamos a certificar. Igual las líneas de certificación del cerramiento también son intensivas, digo de certificación, no de presupuesto, ¿eh? También tienen que ser intensivas y en algunos momentos, si hablamos de certificación, lo que me puede interesar es saber los metros que se certificaron de cerramiento en la certificación número 3, ¿no? Y por eso existe esta otra ventana de fases que, en vez de segmentar las cantidades por espacios, espacialmente, las segmenta temporalmente por fases, que son periodos económicos, certificaciones que ya veremos en la tercera sesión, con todos aquellos que se queden para el curso de gestión del proyecto con certificaciones. Así que tenemos eso dividido por espacios y por fases. Y una ventana que ha ido tomando también mucho interés durante, digamos, estas versiones de Presto es la de miniaturas, porque realmente es un cajón desastre que permite incorporar información de cualquier otra naturaleza que no solo de texto, que permita explicar con detalle qué se debe ejecutar o cómo se está ejecutando o cómo se ejecutó. Quiero decir, fotografías reales, detalles constructivos,
hechos con AutoCAD o con formato de XF, renders, pues eso, secciones que han venido de Revit o de Allplan o cualquier programa de estos, PDFs, Excels que justifican, no sé, características técnicas referentes al sonido, en fin, cualquier cosa. Aquí caben, no hay límite de ficheros que quepan aquí. ¿De acuerdo? Así que complementan esa información, esa descripción textual, la complementan pues con otro tipo de información en otro formato diferente. Muy bien. Bueno, pues esas son las ventanas subordinadas y me he dejado a la izquierda la ventana texto y mediciones que me interesa muchísimo y son clásicas y por otro lado miniaturas que también pueden estar bien. Y más a la derecha ventanas de un uso un poco más avanzado como espacios y fases que bueno, ya llegará su turno, ¿de acuerdo? Antes de ir bueno, antes de seguir con el curso, prefiero que ahora que ya hemos empezado a movernos, aunque tengo que explicarlo un poco mejor, un poco más detalladamente, lo que quiero ir rápidamente es al presupuesto. Vemos que este presupuesto de ejecución material tiene un valor de 382.000 euros y lo que quiero ir es al informe, a los informes, ¿no? Porque en el fondo con Presto lo que hacemos es trabajar de una forma lo más eficiente posible, o sea, con el menor esfuerzo posible, pero también con el mayor rigor. Así que lo que vamos a hacer es ir también al final, lo que queremos obtener, que son documentos impresos, ¿no? Los documentos impresos se obtienen desde el menú de informes que tenemos a la derecha del todo, y en ese menú de informes pues es exactamente lo mismo que he repetido ya en alguna ocasión, y es que está todo ordenado por, digamos, temporalmente, siguiendo un orden razonable de uso del programa en función del proceso completo constructivo. Creo que empezamos elaborando un presupuesto, hacemos una planificación, finalmente se empieza a certificar presupuestos y mediciones. En total hay unos 100 y pico informes y en presupuestos y mediciones pues habrá 13 o 15 aproximadamente. Están ordenados, eso sí, alfabéticamente y, por ejemplo, el típico que queremos ver siempre, bueno, pues son estos dos de aquí, ¿no? Pero el resumen de presupuesto veremos que en el fondo lo que es vuelca lo que es la ejecución material que hemos visto en la ventana presupuesto o árbol. Es lo mismo, es capítulo a capítulo los importes y como además es una obra, parece, de promoción privada, pues no se le ha añadido los gastos generales y beneficio industrial. Se podría suponer que están incluidos en los precios de las partidas. Sí, Josep. Sí, sí, ahora en un momentito explicaré cómo ver simultáneamente textos y mediciones y todo lo demás y organizar las ventanas. Entonces, lo que vemos aquí es la ejecución material, repito, que tiene matices que uno puede dar por supuesto. Por ejemplo, aquí pone el resumen del presupuesto y no pone el resumen de presupuesto. Que alguien podría creer en gallego, ¿no? Por otro lado, esta es la descripción de este proyecto. Presupuesto de vivienda unifamiliar obtenido de Revit, ¿no? Pero que para cada proyecto tendrá un título diferente. Por otro lado, habla en euros y en algún momento podríamos querer que se hablara en dirhams, ¿no? Por ejemplo, la ciudad firma en Madrid 4 de agosto, pero podría ser otra ciudad, o firman este promotor y este proyectista, pero podríamos querer otro, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que esto es particular para esta obra y desde luego hay unos aspectos que deben matizarse en algún otro lado, pero que por supuesto, según lo que elijamos, pues se verá un resultado en el documento u otro, ¿no? Ya digo que todos los informes hacen preguntas, como veis, y en esas preguntas se le puede decir pues, que saque los porcentajes de los capítulos, que imprima capítulos aunque todavía no tengan importe, etcétera, que la fecha de la firma sea que sea, incluso añadir algún otro concepto, ¿no? Pero vamos al segundo informe, que es el que más me interesa, para ver un poco la relación que hay entre la pantalla y el papel, ¿no? En presupuestos y mediciones, la pareja del informe resumido que hemos visto antes, que todos los informes que se llaman resumen en presupuestos son primer solo capítulos, bueno, pues el otro es presupuesto y mediciones, y este presupuesto y mediciones también hace preguntas, como todos los informes, que condicionan el aspecto general que tendrá el informe. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver las líneas de medición, quiero ver precios. Si quisiera un presupuesto ciego, le diría que sin precios. Si no quisiera que sacara las mediciones detalladas,
quitaría esto de aquí. Si no quisiera que sacara el texto detallado, no sé qué. Y bueno, con gráficos se le dice que no, pero de cualquier forma, si esto hubiera cambiado la última vez, al darle botón de efecto, todas las respuestas vuelven a su ser, tal y como estaban originalmente. Y, por ejemplo, sí que sacará los gráficos, sí que sacará las mediciones, sí que sacará los precios. ¿Vale? Le voy a dar vista preliminar, en vez de darle a imprimir, que saldría solo en papel, o en vez de darle a exportar, que saldría a esos otros papeles, me refiero a PDF y Word. Todo sale, todos los informes, los ciento y pico informes, pueden salir a Word eligiendo formato RTF o directamente a PDF y dándole a aceptar, sin más. No hay más que hacer más cosas raras. Pero el mismo resultado, si lo queremos ver en pantalla, basta con que le demos vista preliminar. Entonces, está sacando un presupuesto que tiene algún aspecto, digamos, no tradicional como las imágenes, pero otro absolutamente tradicional como los textos, mediciones, precios, etcétera. Y bueno, si le digo volver, le puedo decir que quiero sacar precios sí, mediciones también, pero por ejemplo los gráficos no. Entonces esto es un aspecto bastante tradicional con las mediciones detalladas, las cantidades y los precios. Cuando termina un capítulo salta al siguiente, la siguiente página. ¿Vale? Cantidad, precio, importe, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que el presupuesto al final el importe será el mismo y el que vemos aquí ya está, ¿no? O sea que hay una correspondencia exacta entre una cosa y otra. Antes de terminar de explicar el tema de los colores, que es fundamental, voy a resolver lo que la duda que planteaba Josep. ¿Se escucha ruido de fondo? Yo no. Em, Joaquín, bueno, yo no escucho nada de ruido de fondo y teóricamente sí que os escucho a todos. Entonces debe haber algún problema por ahí. Mis compañeros de la central te darán alguna sugerencia, pero digo que creo que el problema puede estar más en tu equipo, si no me confundo. Continúo. Digo que hay dos cosas que os quería explicar. Una del tema de los colores, los códigos de colores de peso que son extraordinariamente útiles y lo que preguntaba Josep, que tenía que ver con el ver simultáneamente las mediciones. Por ejemplo, estoy en este capítulo de pavimentos encima de esta partida y veo el gráfico o veo las mediciones o veo los textos. Bueno, en esta ventana de árbol, de presupuesto, perdón, es que estaba en árbol, y aquí sí que configuro las ventanas y en presupuesto, como es la misma, voy a configurar también el resto de precios de una obra, todos estos iconos que están más a la derecha los quito y ahora me centro en la ventana de texto. Vale, veo el texto. Pero o veo texto, o veo mediciones, o veo las miniaturas, pero no veo todo a la vez. Y lo que decía Josep es cómo puedo ver todo a la vez. Bueno, si pincho en la pestaña de texto y no suelto, pincho con el ratón, botón izquierdo, no suelto, no estoy soltando, y muevo. Esa ventana es flotante y la puedo soltar en cualquier lado, pero también la puedo soltar encima de los controles que aparecen en medio de las ventanas subordinadas y en medio de las ventanas principales para cuando yo suelte, caerá exactamente en el lateral que yo elija, en el superior, izquierdo, derecho, inferior, ¿no? Entonces, si lo quiero abajo a la izquierda, pues soltaré aquí. Entonces, tengo ya la ventana de texto que me permite ver a la vez que las mediciones. Y además, quiero ver miniaturas también. Más a la derecha, arrastro y lo pongo, no sé, si utilizo muchas miniaturas, es posible que me guste que ocupe todo el lateral derecho, sobre todo si me sobra espacio, como es el caso, ¿no? Así que ya veo textos, mediciones y miniaturas. ¿De acuerdo? Podría añadir espacios y todo lo demás. Eh, vale, Joaquín, perfecto, muy bien. Eh, vale, seguimos con esto. El tema de los colores. Bueno, Josep, yo creo que ya está explicado, ¿verdad? El cómo montar las ventanas para que estén todas. Si esto yo no lo toco, mañana, aunque abra otra obra, en este presto primero que tengo abierto, veréis como que al abrir otra obra, ¡zas!, aparecen las ventanas exactamente igual. O sea que es extraordinariamente, digamos, por decirlo así, agradecido, que poco a poco nos vamos encontrando una herramienta totalmente hecha a medida conforme vamos
trabajando con ella. Vamos al tema de los colores, que el programa lo utiliza muchísimo para decirnos cosas. Un presupuesto, como hemos visto antes, que es un árbol, en esta ventana de árbol, en el fondo es, digamos que permite calcular el importe total de un elemento muy, muy complejo como es una edificación, dividiéndola en elementos más discretos que en el fondo lo que hacen es agrupar partidas de alguna forma. Y es que en realidad un presupuesto es un conjunto de partidas agrupadas en capítulos, ¿de acuerdo? Y como mínimo en un archivo en un presupuesto de presto tiene que haber un capítulo que contenga una partida, o dicho de otra forma, un presupuesto es por lo menos una partida que está agrupada dentro de un capítulo, ¿de acuerdo? Los capítulos son elementos que solo sirven para organizar, clasificar, etcétera, pero no sirven a agrupar, pero en realidad no son elementos fundamentales del presupuesto. Son las partidas, voy a añadir la coletilla presupuestarias, las partidas presupuestarias las que realmente son las importantes. Entonces, claro, los capítulos todos ellos, independientemente de si son capítulos, partidas o incluso básicos, como la mano de obra, material o maquinaria, todos ellos son conceptos. En elementos se llaman conceptos. Son conceptos tipo precio, es decir, que sirven para montar un precio. Es decir, un concepto que no es tipo precio es el proyectista, que también tiene su sitio en Presto, pero desde luego lo que encontraréis como conceptos tipo presupuesto en los manuales de Presto, que ya os explicaré además dónde está, pues son estos los capítulos, por lo menos, y las partidas. De hecho, voy a empezar a utilizar el botón derecho del ratón, que es de lo más útil que hay en Presto, con botón derecho. Veréis que aparecen todos juntos al pinchar botón derecho en la naturaleza, no cuando pinchéis en otro sitio, porque el menú contextual varía en función del contexto donde lo llamáis. Así que si pincho en la naturaleza, veréis que las naturalezas, los elementos con los que puedo montar un presupuesto, los conceptos que puedo montar un presupuesto, son todos estos que están aquí, pero que en el fondo, si hablo solo de conceptos tipo presupuesto, son solo capítulos que pueden tener dentro más capítulos, más capítulos, más capítulos, hasta 6 niveles de capítulos. Es lo que un proyectista dice que se ejecute de una determinada forma y que el promotor está dispuesto a pagar cuando se ejecuten esas condiciones. Así que son las que tienen medición y certificación, etcétera. Esas partidas pueden tener en Presto o no ya una descomposición con, digamos, materias primas o conceptos básicos. Son mano de obra, maquinaria, material y otros. Me refiero, un tubo sin colocar, un metro lineal de tubo sin colocar es un material. Y un metro lineal de un conducto de aire acondicionado, no sé qué, tal, colocado, o sea, que ha habido una mano de obra, que se ha mezclado con un material y utilizando unas determinadas herramientas o maquinarias, ha conseguido dar por ejecutado la colocación de un metro de tubo, pues eso es una partida. ¿De acuerdo? Los conceptos tipo obra, tipo tarea, tipo espacio, son conceptos que van más allá, trascienden a lo que es un presupuesto y por tanto no tiene lugar en este curso. Tienen más que ver las tareas con planificación y las obras con integración de obras, pues por ejemplo para constructoras que pretenden tener información económica centralizada de todas las obras a la vez, ¿no? Pero en nuestro caso nos centramos solamente en desde capítulo hasta otros y pensando que en el fondo son solo 3 tipos de conceptos. Concepto tipo capítulo, concepto tipo partida y concepto tipo básico, que son estos 4 que vemos para abajo. Esos conceptos se van a representar con un icono, que es el que vemos en la columna conceptos.natc. Fijaros en la segunda línea de la ayuda que explica mucha más claridad a qué se refiere esa columna, que es la naturaleza del concepto. Y en función de si un elemento es un capítulo o una partida, pues veremos que tiene eso o no. Esto es importante porque, por ejemplo, en un informe que se llama resumen de presupuesto, uno solo tiene que esperar que se impriman estos elementos que son capítulos. Jamás imprimirá Presto un elemento que es una partida porque no es un elemento de resumen, ¿no? Igual hablamos de planificación. Una tarea sí que está asociada, se puede asociar fácilmente con una partida, pero un elemento tipo resumen se asocia mucho más fácilmente a un elemento tipo capítulo. De cualquier forma, perdón, en los presupuestos, o sea, en Presto es capital los códigos. Sería algo así como los DNIs. Los DNIs. Entonces, un DNI equivale a estos códigos. De tal forma que en un presupuesto, cada vez que os tropecéis con el código E15,
garantizado que veréis el mismo texto, el mismo nombre, el mismo resumen, ¿no? Será cerrajería siempre. Lo entenderemos mucho mejor si me meto dentro del capítulo cubiertas, dentro de una partida, hasta localizar un oficial de primera. En esta obra, cada vez que localicemos este código, el O01 o A030, que es un código de Guadalajara, nos tropezaremos seguro en esta obra con un oficial de primera cuyo precio será 20,40. A veces lo encontraremos con 0,3 horas por metro y otras veces con 0,4 horas por metro, 0,28 horas por metro. Depende de la complejidad de la partida donde intervenga. Ahora bien, este código identifica siempre, en cualquier caso, al oficial de primera y su precio por hora es de 20,40. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Ah, sí, Yaira, preguntabas ¿en qué afecta si se define una línea como capítulo cuando en realidad es una partida? No, no hay ningún problema. ¿Mm? O sea, quiero decir, no hay ningún problema. Si tú defines una partida como capítulo, lo que sí que verás es introducir cantidad. Si os fijáis, la cantidad de un capítulo es 1 siempre. No puede ser 2 cubiertas, por ejemplo. No, el capítulo cubiertas tiene unas partidas que, como son partidas, pueden tener medición. Entonces, eso es una característica que diferencia claramente que es un capítulo con una partida. ¿Vale? Si quieres que ese capítulo, yo no lo doy como explicado, ¿eh? Pero si por casualidad hemos creado un elemento que es capítulo y comprobamos que no podemos introducir la cantidad, o sea, descubrimos que es un capítulo cuando queríamos que fuera una partida, es muy sencillo, es con botón derecho, se le dice que es una partida y asunto liquidado. ¿De acuerdo? O sea, que el problema se puede solucionar y que como son derecho lo podemos solucionar. Por otro lado, José Manuel Rodríguez pregunta que en otras versiones de Presto anteriores, yo voy a añadir muy anteriores, la cantidad de los capítulos podían ser distintas de uno. Y es cierto, pero eso traía una serie de gravísimos inconvenientes que, digamos, toda la libertad que dábamos a los usuarios para poner cantidades distintas, siempre ponían en la picota al propio usuario. O sea, le ponían en situaciones conflictivas. No hay que olvidar que un presupuesto, me explico, no hay que olvidar que un presupuesto no solo tiene valor como presupuesto, sino que la clave es que cuando ese presupuesto se aprueba, es, digamos, una orden de fabricación, vamos a decirlo así, que se utiliza como guión para luego ejecutar la obra. De tal forma que si yo he puesto 2 cubiertas, por ejemplo, cuando yo entre o entraba a certificar un metro de esta cubierta, en el fondo no certificaba un metro, certificaba un metro de las 2 cubiertas. Entonces, ¿qué problemas traía eso? Bueno, primero, porque eso es absolutamente inconsistente, no tiene sentido, es imposible, vamos, que en una obra podamos ejecutar, bueno, no es que sea imposible, pero es muy difícil que en una obra podamos ejecutar simultáneamente lo mismo, exactamente lo mismo, de 2 ubicaciones diferentes, ¿no? de las estructuras. Por eso se quitó ya en la versión, eh, creo que fue en versiones más tempranas de la 8.8, o sea, hace ya mucho tiempo. Pero es verdad, ¿eh? O sea, bueno, sí que en su momento se permitía y bueno, bueno, pues más colores. Bueno, los capítulos son unos elementos tan sumamente especiales, por ejemplo, en ese tema que preguntaba, bueno, que le comentaba a Yajaira, el tema de la cantidad presupuestada, y en otros aspectos son elementos que solo son los únicos que salen en el resumen, que tienen su propio color. O sea, cuando un código lo veis sobre este fondo, digamos, marengo, em, significa que es un capítulo. No hace falta ni que miremos en esta columna NATC. Y dicho de otra forma, si vemos en esta columna NATC el símbolo del capítulo, es que seguro que el código se pinta con ese fondo, digamos, gris marengo. Ese color gris, azulado, índigo, marengo, en fin, es esa mezcla, en el fondo se va aclarando conforme vamos creando capítulos de niveles inferiores. O sea, si yo me meto en este nivel y no os preocupéis cómo lo hago, ¿eh? Es decir, que esto ya tiene que venir más adelante. Pero por casualidad me creo un capítulo, aunque casi no lo vais a notar, pero este gris que hay aquí, o marengo, o índigo, es un poquito más claro que este, ¿vale?
Y así sucesivamente conforme vamos bajando y bajando y bajando, repito, hasta 6 niveles de capítulos. Bueno, esta columna de IE, bueno, el programa, fijaros que me pongo en el título para recordar lo que significa, dice que tiene precio. En fin, no es para hacer una fiesta esta columna, pero sí que es importante porque cuando estamos metidos en esa historia. Lo que pasa es que yo creo, fijaros, vamos a cambiar por un momento en esto de presupuesto, perdón, el esquema presupuesto le voy a pedir que nos muestre la ventana presupuesto, pero en modo resumen. Así lo que consigo es que nos muestre otras columnas que os pueden interesar. Por ejemplo, esta columna de EDT con un nombre tan raro que algunos ya sabréis lo que es, pero por ejemplo voy a ir al capítulo 10, ¿vale? Y veréis que el código de estas partidas es el 16CPA010 y a muchos pues, le pueden entrar pueden rechazar estos códigos, pensar que es un código raro, que tiene su sentido, es muy... Pero sin embargo este número de DT es el código de estructura de descomposición de trabajo que en programas como Presto, Project, etcétera, de planificación y tal, utilizan mucho. Entonces lo que hacen es numerar los diferentes niveles, que es decir, estén en el 10º elemento del primer nivel y luego en el primer elemento del segundo nivel. Es decir, si me meto, por ejemplo, en la iluminación tengo más elementos, veis el 12.1, 12.2, 12.3, así que va numerando. Estos dos códigos puede interesarle a todo el mundo. Y entonces, bueno, pues conviven los dos, ¿no? Estoy viendo una columna que no veía antes, ahora sí que la veo. Claro, es que hay otra columna además que se llama info, ¿no? Que me muestra muchos iconos que son interesantes. Este de los 3 puntitos, uno arriba y 2 abajo, significa que yo, o sea, la luminaria o la regleta o esta luminaria plana, esos elementos tienen descomposición. O sea, si clico, veré que hay descomposición. Si os fijáis, entre los componentes de la luminaria, el primero tiene 2 puntitos arriba y no al revés. Significa que este oficial de primera está en muchas partidas y no solo en esta luminaria, está en más. Sin embargo, este material, que es una luminaria plana elíptica, está exclusivamente garantizado solo en esta partida. No está en más sitios. Y sin embargo, este pequeño material también está en más sitios. Si yo me voy a, por ejemplo, esta luminaria, veré que tiene pequeño material y que hay un oficial primera electricista que también está aquí, la misma que tenía en el otro lado. ¿De acuerdo? O sea que esto, perdón, esta luminaria no es que la creé yo el otro día en otra sesión, olvidaros, que no tenéis por qué tenerla vosotros. La voy a borrar, de hecho, si me permitís, pero con este otro. ¿Sí? Ahí. Y en la regleta podemos ver lo mismo, los elementos que están en varios sitios y los elementos que no están nada más que en esta partida. Entonces, a mí me gusta mucho esta columna info y, digamos, me hace menos gracia esta otra columna IE, que es de que tiene precio, pero simplemente porque es mucho más polivalente. Pero no os preocupéis porque os enseñaré cómo añadir esas columnas y en cualquier caso pues está allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues seguimos viendo los colores y las columnas. Estas columnas de CAMPRES, PRES e IMPRES lo que nos muestran es la cantidad presupuestada, o sea, hay 8 unidades de luminaria plana elíptica, no sé qué, dentro del capítulo de iluminación y hay 2 unidades de regleta decorativa dentro del capítulo de iluminación, ¿no? En otros capítulos podría haber más. Estas cantidades se ven de color magenta y no negro porque estas cantidades están detalladas en la ventana de medición. Es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, total 12 menos 4, 8. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que nos dice. Realmente esto no es cierto, pero es por una pequeña trampa porque estas cantidades están en otro lado metidas. Quiere que esta que veis no se está sumando al presupuesto. Está el color gris por aquí. Os garantizo que no se suma en el presupuesto. Y estas de aquí, pues sí que tenemos 2 y son las 2 que vemos. ¿De acuerdo? Así que más colores. Sí, bueno, lo que estamos viendo son los colores magentas, que lo que denotan es que son cifras calculadas por el programa. Al contrario que las cifras negras o que las cifras negras. Las cifras negras son cifras directas que el programa no sabe de dónde han salido, salvo que las ha introducido un usuario y él las mantiene. Eso le pasa a las cantidades
y en este caso también a los precios unitarios. O sea, es una persona, un ser humano el que en algún momento, en algún sitio, ha introducido este precio de 19,77 euros la hora. ¿De acuerdo? Yo lo podría cambiar aquí, pero bueno, no lo cambio o lo cambio. Entonces, eso tiene sus efectos en esta obra. ¿Qué efectos? Pues que el oficial de electricista en esta obra ya tiene un valor de 30 euros la hora, no solo en esta partida, sino en todas las partidas donde está. En todas, sean una o 1000. Y por otro lado, el otro efecto es que, por supuesto, los precios de las partidas han cambiado, ¿no? Los precios calculados. Porque estos precios son la suma de la descomposición. Así que como ha cambiado esta línea, pues también ha cambiado el total y de ahí para arriba. Son cifras calculadas las magentas. Y fijaros que digo magentas y no digo rojas, porque el color rojo se reserva para otras cosas. O sea, negras y rojas. Y por último, a nivel de colores, bueno, por casi último nivel de colores, explicar que las columnas amarillas denotan campos en los que no podemos introducir ningún valor directamente. Quiero decir, yo aquí no puedo escribir nada. El programa muestra siempre el resultado de esto por esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si os fijáis en las ventanas de medición, pues también tengo el campress que el programa muestra cuando a él le toca. Pues él muestra un resultado. Por ejemplo, yo aquí puedo escribir 43 y él puede mostrar ahí un resultado o no. Pero, bueno, sí que lo mostraría, ¿eh? Es que lo tiene que redibujar, pero sí que lo mostraría. Pero él muestra el valor. ¿De acuerdo? Ahora la cifra negra la he escrito aquí. Fijaros aquí que es curioso porque aquí muestra cifras magentas y aquí muestra cifras negras, porque esto proviene de un cálculo. Y sin embargo esto se ha escrito directamente ahí. Fijaros que si yo pongo ahora 8, 4, son 32. Ahora sí que viene de un cálculo. ¿De acuerdo? Cifras magentas y cifras negras. Lo que decía también es que las columnas que están blancas también se pueden proteger. Fijarse que con botón derecho en la cantidad, sigo con el botón derecho, que es clave, puedo proteger la columna. Y quizá alguno no distinga, pero por si acaso decir que efectivamente este color es azul, amarillo clarito, y este color es amarillo fuerte, y lo que denota es que en ningún caso puedo escribir nada ahí, ahora está protegida, pero el amarillo tenue significa que en cualquier momento puedo desproteger para que pueda escribir. Sin embargo, los amarillo limón es imposible desproteger. Yaira pregunta si se pueden cambiar los colores, por ejemplo, cambiar magenta por azul. Sí, Yaira, sí. Veréis todos los aspectos que condicionan el aspecto, el funcionamiento, la configuración del propio presto. Imaginaros que alguien lo quiere tener en inglés el programa, ¿no? Bueno, pues no es un problema de la obra, es que siempre lo quiero tener todo en inglés. Entonces, todos los aspectos generales de Presto se configuran desde el menú archivo en una pestaña que se llama entorno de trabajo. Entonces, en entorno de trabajo, por ejemplo, generales, veis que se le dice dónde estoy, que puedo estar en España, pero pretender que el programa esté en inglés, cualquier otro idioma, ¿de acuerdo? O, en fin, o cambiarlo como quiera, ¿no? Esto es por un lado, aspectos generales de Presto. Y lo que pregunta Yaira tiene que ver con el tema de los colores. Y eso está en apariencia. Entonces, en apariencia, no solo podemos cambiar los colores y decirle, mira, aquello que ve el magenta, que magenta es este de aquí. Bien, lo quiero cambiar por otro color. ¿Vale? Entonces elegiríamos azul. ¿Vale? Voy a aceptar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Yaira? Bien, supongo que sí. Y ahora, si se pueden proteger todas las columnas de mediciones en un presupuesto, dice José Manuel. Sí, sí, pero hay que, digamos que esta protección de columnas están todas ya amarillas, ¿eh? Es lo que preguntabas y afecta no a esa partida, ¿eh? Afecta lógicamente a esa ventana, o sea, a todas las partidas.
¿Es eso, José Manuel, lo que he hecho? Ah, dime. Sí, sí, sí. Bueno, realmente, si tú seleccionas todas las columnas y le dices botón derecho proteger, eso no se lo dices solo a una partida, se lo dices en esa ventana, afecta a todas las ventanas, a todas las partidas, ¿eh? No es solo de la partida. O sea, lo que no se podía hacer es a una partida, es a todas las partidas. De acuerdo, bueno, pues ahora como me acuerdo lo que he hecho y no quiero hacerlo, le voy a dar botón derecho, desproteger, ¿vale? Y ya recuerdo que está todo. Pero Yaira, sí que me gustaría, bueno, y todos, que veréis esto. Es que en Presto o sea, os puede resultar muy interesante el cómo voy cambiando y todo muy fácil y tal. Y me veis con una soltura, pues que se consigue cuando llevas ya unos días con el programa, ¿no? Pero vosotros que empezáis, no os tenéis que sentir cohibidos por eso, por el miedo de que yo no lo conozco, me da miedo tocar, porque lo que debéis tener presente es esto que os voy a enseñar ahora. Fijaros, voy al menú de archivo, entorno trabajo, yo he tocado lo que me ha dicho ya Aira, voy a apariencia, que es donde se cambian los colores, perdón, en entorno trabajo, apariencia, y como no sé cómo estaba antes de que yo fuera aquí para cambiar, hay un botón que se llama defecto. Al darle defecto, todo se pone como estaba en esta ventana. ¿Vale? Habría podido cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, ¿no? Veo mal, no sé qué, el color, no sé qué. Bueno, pues le doy a defecto y todo vuelve a su ser, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que preguntaba José Manuel es exactamente lo mismo. Si yo protejo las columnas, en cualquier momento puedo no solo recuperar, o sea, ponerlo desproteger, sino que puedo recuperar el esquema original. Fijaros que estas columnas están amarillas. Bueno, recuperando el esquema original, dejará esa ventana como viene originalmente y es con las columnas desprotegidas. O sea que tenéis el deshacer, lo tenéis presente para diferentes cosas. Por ejemplo, en presupuesto y mediciones, antes le he dicho que no imprimiera los gráficos, si os acordáis. Si le digo defecto, las respuestas vuelven a su ser original. Sí que se imprimen los gráficos. O sea que puedo tocar esta rápido, pero no peor. ¿De acuerdo? Bien, creo que no hay más preguntas. Perfecto. Muy bien, pues con el tema de los colores solo hacer mención a una cosa más. Como veis en algunas partidas, las cantidades aparecen sobre un fondo magenta. En el fondo, un presupuesto es el resultado es la combinación de tres cifras que son las cantidades, los precios y las mediciones. Cuando digo cantidades me refiero a los rendimientos. Rendimientos, mediciones y precios. Bueno, pues todas las cantidades pueden mostrarse sobre un fondo gris y eso significa que esa cifra es como que no existiera. Os puede interesar a veces, pues, por ejemplo, yo que sé, para simular, conseguir el mismo efecto que si esas partidas no estuvieran, por ejemplo, el precio, ¿no? Le doy botón derecho anular, que es el equivalente a lo que os acabo de decir, y con anular la cifra se muestra sobre un fondo gris, como si estuviera muerta esa cifra. De tal forma que ahora es como si fuera un cero. Así que 159 metros por 0 euros son 0 euros. Y si yo le digo ahora a Presto que imprima el presupuesto, como tiende a imprimir solo aquello que importa, pues en el capítulo 07, 07, pues veréis que ahora me dirá que hay muy pocas partidas, concretamente una, solo esta partida, no hay más partidas, porque todas las demás están em, anuladas. Eso puede estar bien si le queremos pedir a alguien un presupuesto ciego. Sí, 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 ahora explicaré esto. Sí, Pedro, sí, ahora explico esto. Entonces le voy a dar aquí a em, botón derecho desanular. Las cantidades también se pueden anular. Es como si no hubiera metros. Y por supuesto las dimensiones. Estas dimensiones que ven anuladas aquí es por una razón. Estas mediciones no las ha hecho, digamos, un ser humano. Las han venido directamente desde una herramienta con Costit, desde una herramienta BIM. Y entonces, desde una herramienta BIM viene toda la información
geométrica. Por ejemplo, esta fachada es un elemento 3D que tiene una longitud, tiene una altura y tiene una anchura. Pero es posible que la longitud de arriba y de abajo no sea la misma. Es decir, que tenga una forma un poco trapezoidal, que no sea ortogonal. Y eso lo que significaría es que no es tan fácil calcular el área de esa superficie. Y de hecho, se incluye la longitud, la anchura y la altura de todo el elemento como tal, pero también, por si acaso, se trae la cantidad total que dice el programa, en este caso Revit, que dice el programa que tiene de metros cuadrados este elemento concreto. Porque esto es una pieza concreta de la fachada. Si no le cuadra a Presto el producto de 1845 por 1,50, si no le cuadra una precisión de más o menos 3, por ciento, pues rápidamente lo que hace es decir, yo te traigo las dimensiones, yo te pongo, por ejemplo, en este caso no le cuadra. 6,75 por 1,50 se parece mucho a 9,75, pero geométricamente ese elemento es un poco conflictivo y se alejaba, digamos que la precisión se iba de lo tolerable por Presto, ¿no? de la tolerancia que está establecida. Así que en este caso, Presto prefiere anular estas cantidades y directamente traer la cifra directa, lo que dice Revit, que la superficie que tiene ese elemento. Revit dice que son 9,75 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Por eso se anulan esas cantidades. Así que, de momento, deciros que esos son los colores, cifras negras, cifras magentas y por último, cifras anuladas, perdón, que son esas que se muestran sobre un fondo gris. Creo que había una pregunta por aquí. De Pedro, sí, sí es verdad, porque hay un tic. Bueno, las ventanas de mediciones, como veremos, las columnas típicas son estas de comentario n, longitud, anchura, altura. En n uno introduce la cantidad de trozos que tienen las dimensiones que van a continuación, que si tengo dos tramos de 18,45 por 1,50, pues quizá pondría 2 por 18,45 por 1,50. Es otra forma de hacerlo. Pero bueno, en este caso lo ha hecho una máquina y entonces trae cada elemento, lo trae y aunque se repitan las dimensiones, da igual, él prefiere poner una línea por cada pieza, por cada elemento. Y más allá de las columnas clásicas, como es la cantidad, donde pone el producto, veremos cuando hablemos de las mediciones cómo funciona la fórmula que permite romper la relación de producto entre todas las dimensiones. Es decir, por ejemplo, si fuera una zona triangular, decirle que en fórmula tiene que dividir la altura por 2, ¿no? Por ejemplo, si es un trapecio, pues hacer también los cambalaches pues para que sumen las no sé qué y entonces lo divida y tal. Y columnas también especiales son esta de espacio, que antes os he mencionado, y la de presupuesto. Si esta columna le quito la marca PRES, esta línea no suma en presupuesto. Igual la he introducido como bolsa de medición, o como certificación, o como planificación, o como cualquier otra cosa, pero desde luego en presupuesto no suma. Y lo que quiero además es que vean que en la columna CAMPRES la cantidad la pone de color gris, que significa exactamente lo que hemos visto antes, y es que esa cantidad no suma en presupuesto porque está anulada. ¿Por qué está anulada? Porque no está en presupuesto. Ahora bien, si la tengo marcada y le quito espacios, fijaros porque esto es muy curioso, una línea de medición solo puede sumar en algún sitio, insisto, si está asociado a un espacio. Si no está asociado a ningún espacio, no suma. Y sin embargo, esta casilla de PRES significa que si no está marcado, no suma en presupuesto. Pero puede estar sumando en planificación, certificación y tal. Tampoco hay que prestarle mucha atención a esto. Digo, que no hay que dedicarle tiempo, porque en el fondo ya veremos que cuando empezamos a elaborar un presupuesto desde cero, que es lo que haremos en breves, pues el programa automáticamente rellena el espacio y la cantidad, y la marquita, perdón, de PRES. Y solo si no queremos que se sumen, no nos salga. Así que sí, Pedro Pablo, es lo que decías. ¿Sí? Sí, las columnas, Joaquín, se hace con el botón derecho. Botón derecho anular, ya está gris. Botón derecho desanular, ya no está gris. Recordar que el gris se hace a una casilla, no es se puede hacer una línea también. Selecciona todo, botón derecho anular, pero se hace elemento a elemento. Bien. Bueno, pues ya no hay nada más de lo básico de la introducción. Y ahora decir que para hacer un presupuesto desde cero, que es lo que vamos a hacer hoy ya y mañana, lo que queda de hoy y mañana, es seguir un procedimiento de nueve pasos. 9 pasos. Para que se hagan idea, el primer paso será entrar en Presto. Ese es el paso número 1 de 9. Y el paso noveno es imprimir el presupuesto desde informes. O sea, que cuidado que
la cosa parece que va a ser sencilla y que efectivamente arranca desde cero, ¿vale? Entrar en presto y tal. Entonces voy a cerrar este presupuesto. El segundo paso, bueno, no voy a guardar los cambios. El segundo caso, cuando entramos en presto, es, por supuesto, crear un archivo nuevo. Así que voy al menú de archivo y le digo nuevo. Ese es el segundo. ¿De acuerdo? Pregunta tres cosas, como son, ¿dónde quiero guardar este proyecto? Yo lo voy a guardar aquí, por ejemplo, pero como quiero crear una carpeta dentro, añadiré el nombre aquí. Esa carpeta se va a llamar, por ejemplo, CP de curso Presto 190917, que es el día de hoy. Entonces, al darle a aceptar, dirá que esa carpeta no existe, ese directorio no existe, le digo que sí que lo quiero crear. Al archivo le tendré que dar un nombre y le voy a dar a todos los archivos de Presto, yo recomiendo que se les dé un código único, serán proyectos únicos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre te pongo la fecha al final, cada uno puede hacer lo que quiera, pero esto me asegura que va a ser un código único. Año, mes, día. Y por otro lado, la plantilla, que es el prototipo de archivo que tiene que utilizar. Si elijo @presto.presto, lo único que va a ocurrir es que la obra se va a crear en castellano, sin ningún capítulo, en euros, o sea, aspectos muy, muy genéricos. ¿De acuerdo? Pero si quiero aprovechar el cuarto paso, me adelanto, falta explicar el tercero, ¿eh? El segundo es crear el archivo nuevo. El cuarto paso será crear capítulos. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que es un error el hacer que cada obra, cada proyecto tenga una estructura de capítulos totalmente nueva. Y habría que ir a algún sistema normalizado. Hay muchísimas razones, no voy a ahora meterme con esto, pero si esto existe, lo de plantilla con todas estas estructuras de capítulos, es porque tiene mucho sentido que todos los presupuestos estén perfectamente normalizados, que sigan una estructura de capítulos ordenada, típica y todo lo demás. Entonces, podemos elegir los que queramos, hay muchísimos. Estos primeros que vemos son pues, de los diferentes cuadros, siguiendo los diferentes cuadros de precios de Cataluña, de Valencia, la Junta de León, etcétera. Y también un poco más allá, pues es la estructura de presupuestos del Código Técnico de la Edificación, el alemán, las normas tecnológicas de la edificación. En fin, hay muchos, el del Gubin Class, que se está difundiendo no solo por Cataluña, sino también por el resto de España. Y bueno, hay muchos, ¿no? Incluso el FMS, los estándares internacionales de medición, o estos Omniclass, Uniclass y Uniformat, que les sonarán más a los usuarios que utilizan o que trabajan en proyectos internacionales americanos o ingleses o anglosajones de Reino Unido y tal, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo lo que recomendaría es que, bueno, no sé, si estamos en Cataluña, trabajamos con la administración, pues es posible que podamos utilizar el ITEC, pero en Valencia no, o si no, pues probablemente ya hacemos proyectos de edificación, pues es posible que podamos utilizar como base la estructura de capítulos de centro, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a hacer solo una vez para que se vea lo que crea y le digo aceptar y entonces me va a crear un archivo de Presto en blanco, pero con los capítulos ya creados. Así que los capítulos ya no tengo que crear, que es el cuarto paso. ¿De acuerdo? En este caso los voy a dejar ya creados. Entonces, claro, todos mis presupuestos tendrán los mismos sistemas de codificación, que es clave, es fundamental para trabajar, digamos, con sistemas asistidos, me refiero a informática y tal. Entonces, lo que voy a hacer es quitar ahora los capítulos que no tocan en este presupuesto, por ejemplo. No va a haber demoliciones, sino que se entra directamente en la parcela, y entonces quito lo de actuaciones previas, me voy a cargar pues, el capítulo de piedra natural, y unos cuantos capítulos a voleo. Por aquí, fijaros que selecciono del numerito que hay a la izquierda, que solo sirve para seleccionar. Me cargo, por ejemplo, este capítulo con la tecla control pulsada. También está y este otro. O sea, voleo. Los borro con la tecla suprimir. Y entonces ya tengo una estructura, pues, que respeta unas normas. Fijaros que tengo los dos códigos. A la izquierda del todo están todos numerados desde el 1 hasta el final, correlativamente, y por otro lado en la columna código tengo los códigos que siempre tienen estos capítulos que dicen las cubiertas. Si hay cubierta en un proyecto,
pues siempre ocupará el capítulo E09. Así todos los proyectos serán comparables y no habrá conflictos cuando copie partidas de un lado a otro. Es absolutamente recomendable el tener un sistema normalizado de capítulos. Repito que ya me había creado el 4 capítulo. Me estoy apuntando los puntos que llevo y tengo el primero, que es entrar en Presto, el segundo, crear un archivo nuevo, el cuarto, crear el capítulo y el noveno, imprimir, que son 9 pasos y tengo ya 4. El tercero realmente yo lo dividiría en tercero A y tercero B. Y para que se entienda bien lo que quiero mostrar, tengo que explicar, sí, José Manuel, se pueden crear plantillas propias. Basta con que os creéis un presupuesto como vosotros queráis. Bueno, Yaira, la pregunta que haces es un poco, o sea, requiere una respuesta muy larga, pero decirte que se pueden copiar, simplemente esto, ¿eh? Se pueden copiar cosas desde Excel a Presto y viceversa, porque en el fondo es lo mismo. Si tú tienes un capítulo de materiales y pegas unas columnas, unas filas desde Excel aquí o desde aquí a Excel, adelante, que esto tú lo puedes copiar y pegar en Excel y viceversa, ¿eh? Se podría hacer así. No, prefiero no entrar mucho porque entonces ya, bueno, muchos que no nos perderíamos, ¿eh? Entonces, plantillas propias sí, simplemente esto, lo que tienes que saber es dónde puedo guardar esto, si quiero esto que acabo de crear, como una plantilla, dónde lo tengo que guardar. Pues lamentablemente tengo que volver, digo lamentablemente porque no me quiero despistar mucho, a la ventana de entorno de trabajo, porque ahí en directorios me dirá dónde se guardan las plantillas del usuario. Entonces la respuesta es, ¿dónde debo guardar este archivo de Presto para que se convierta en una plantilla? Pues la respuesta es, donde pone en entorno de trabajo directorio, plantillas de obras, aquí. ¿Vale? Ahí. Entonces, si guardo eso ahí, a partir de ese momento ya empieza, me lo propondrá. De acuerdo. Vamos allá. Seguimos creando pasos. Lo que decía es falta el 3.A y el 3.B. Veréis, en la obra, voy a abrir la obra esta que habíamos utilizado antes, la de presupuesto. Y si recuerdan, había un par de cuestiones. Vale. Había un par de cuestiones que han llamado la atención y es que cuando íbamos al resumen del presupuesto, al informe, pues hombre, había unas cosas que eran hacía él porque sí, y era el nombre del proyecto, lo hacía en euros, firmaban estos señores, en Madrid, mmm, en castellano, ¿no? Es decir, una serie de cosas. Nos faltan gastos generales, beneficio industrial, el IVA. Entonces, ¿dónde se introduce esa información? Eso es el punto 3A. Y es que casi es obligatorio, como he dicho al principio, que una visita a propiedades, a la ventana principal propiedades, que es una ventana que no se acumula en pestañas, es una ventana flotante que tiene como 9 pestañas y de las cuales hay 4 muy importantes de visita obligatoria siempre y otras de visita no tan obligatoria. Por ejemplo, eh, eh, empezando por el principio en datos, deciros que en amarillo ya sabemos que no podemos escribir, el único lugar donde se puede escribir es en las columnas blancas, perdón, y en esas columnas blancas podemos introducir respuestas que sean del tipo que ponen en tipo, ¿no? Alfanumérica de hasta 24 caracteres o alfanumérica hasta 128 caracteres o numéricas sin más, ¿no? Para la superficie construida. El código que veis a la izquierda, la variable es cómo le llama internamente Presto a ese valor, pero a la derecha tenéis una descripción mucho más humana y comprensible del dato que él espera. De esta pestaña de datos, que repito, solo hay 5 que nos interesen, imprescindibles, realmente hay 5 datos imprescindibles, que son código, resumen, origen, divisa y ciudad. Los demás estaría muy bien que perdierais un minuto en rellenarlos, pero no son tan imprescindibles. En código siempre tiene que figurar un código único para cada proyecto, imprescindible. Es verdad que todo funciona normalmente si dejáis el 0 que ha puesto el programa, pero él siempre va a poner 0 y no siempre vais a querer que ponga un 0. O sea que yo os recomendaría que aplicaréis la buena práctica de asignar un código único a cada proyecto. Vuelvo a mi rutina de poner los 2 dígitos del año, del mes y del día como clave para poner ese código. Primer dato. Segundo dato, el resumen. En resumen se introduce esa descripción del proyecto que va a figurar en todos los documentos que imprimáis en la esquina superior izquierda. Es el título del proyecto.
¿vale? El proyecto va a ser en Zaragoza, termino así explicándolo y tal. El tercer dato imprescindible es el origen. El origen, en el fondo, es en qué idioma vamos a hablar con Presto. Es decir, las naturalezas, o sea, si una cosa es material, maquinaria u otra, es fundamental desde muchísimos puntos de vista. Y el programa puede detectar si un elemento es material, maquinaria o mano de obra, siempre y cuando sigamos una norma que él reconozca. Las normas que él reconoce en origen, voy a pinchar en el botón de los 3 puntos suspensivos, son estas que veis aquí. Y no son nada más que las normas que utilizan los diferentes cuadros de precios oficiales que circulan en España, que es el único país del mundo, salvo Brasil y una excepción más, que tiene cuadros de precios oficiales u oficiosos. Entonces, si decir que, bueno, si se trabaja para la Generalitat de Cataluña, es el cliente principal, pues quizá conviene que utilicemos el BDEC, que las cosas empiezan por C o por A o por B, dicho de otra forma, por A o por B o por C, mano de obra, material y maquinaria, A, B, C. Pero en Guadalajara empiezan por MOP, las siglas del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Maquinaria, mano de obra y P de producto. Esa sería la clave. Eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces, depende de dónde estéis, cuál sea vuestro cliente y qué sistema de codificación vais a utilizar, elegir uno u otro. En mi caso voy a utilizar, en esta ocasión, por ejemplo, Centro y repito, estoy asumiendo que cuando dé de alta, solo cuando dé de alta una maquinaria, me aseguraré de que empieza por M mayúscula. Si creo una mano de obra, me aseguraré de que empieza por O mayúscula. Y si creo un material, me aseguraré que empieza por P mayúscula de producto. ¿De acuerdo? Es el tercer dato junto con el resumen y el código. El siguiente dato es la divisa, que es muy importante que él tenga bien asociada a la divisa, porque los decimales, por ejemplo, de los precios van asociados a las divisas, o incluso el género. Si queremos que escriba 400 libras y no 400 libras, pues tenemos que explicarle que son libras, que él sí que controla el género de las divisas, así que serán 400 euros y no 400 euros. ¿Entendido? Pues es importante esto, además de los decimales, ¿eh? Y por último, la ciudad. La ciudad es la ciudad donde se firma, no es la ciudad donde se hace la obra, que eso quizás es mejor que figura en resumen, sino la ciudad donde se firma. ¿De acuerdo? Son los 5 datos de esta pestaña. Repito, código, resumen, origen, divisa, ciudad. Fijaros cómo hemos pasado de los 5 de datos a los 3 de cálculo. Veréis que luego pasaremos a 2 fechas y a una contabilidad. 5 datos, 3 cálculos. ¿Qué datos son imprescindibles para un presupuesto? Bueno, puede que esté bien estos datos, pero si se trata de una obra, digamos, oficial, pues hay que pensar que las partidas que arrastramos de Guadalajara, cuando se pegan en Presto, no incluyen los costes indirectos y esos indirectos se esperan. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pueden ser el 5, en BEDEC, pasa lo mismo, ¿no? En todos los cuadros de precio. O sea que en Presto estos precios que vemos, inmediatamente cuando calculamos, cuando introducimos, en principio son coste directo, no coste total, es solo coste directo. Así que hay que añadir los indirectos en otro lado. Pensar que el coste directo es, bueno, ahora entraré en eso. Estos precios forman parte de los precios que vemos aquí en la ejecución material, deberían incluirse. Y los indirectos, Presto los ha sumado ya y los ha metido aquí en los 401.000 euros, ya están incluidos los indirectos. Este beneficio industrial, sin embargo, se aplica sobre el final, sobre la suma, sobre los 401.000 euros. El beneficio industrial va por ahí. Me refiero ya a, insisto, la forma pública de hacerlo. Si fuera privado, pues posiblemente ocultaría ese margen, ya estaría metido por aquí. Los 401.000 ya incluiría que hay formas de hacerlo que os enseñaré. En este caso, digamos que es una obra oficial y le quiero decir que el beneficio industrial es lo que espera la Administración, que es un 6%, y los gastos generales le diremos que es pues también lo que espera un departamento típico de la Administración, que suele ser un 13%, salvo que sean obras fluviales o marítimas, pues suele ser un 13%. ¿De acuerdo? Entonces, los gastos generales y el beneficio industrial se van a aplicar, como veréis ahora, en la hoja resumen. Que antes no se aplicaban. Antes eran 300 y pico mil euros y ahora son 401.000 porque en estos precios ya está incluido el coste indirecto.
Y luego además le añade los 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial, que insisto, se pueden ir formas de distribuirlos por arriba, pero esta es la forma pública de ponerlos. Así que en total suman 76.000 euros, por tanto la obra son 477.000 euros. Y falta el IVA. ¿Eh? Y el IVA se introduce en la pestaña de contabilidad. El IVA es la tercera fila. Hay dos filas de IVA, pero este segundo es solamente para facturas, o sea, para la parte de control de costes. Para presupuesto y certificación es la tercera fila, que es el IVA sobre la ejecución. Sí que la obra está sujeta a un 21% de IVA, este es el único valor que tenemos que introducir aquí. Además de ese IVA, hay dos datos importantes desde el punto de vista del presupuesto, que son la fecha de presupuesto y la fecha de contrato. La fecha de presupuesto es importante porque el programa va a anotar esa fecha, o sea, se sabrá cuando las partidas, los materiales y tal, los llevemos desde una obra a otra, el programa aún así tendrá constancia de qué fecha tiene eso. Un momentito, que creo que había alguna pregunta. Sí, Josep, perdona que me he lanzado hace 4 minutos. Preguntabas que el icono de propiedades de la obra no la encuentras en tu versión, que es la 2018. Sí, vete al menú Ver, que sí que lo tienes, y verás el icono de propiedades de la obra también al principio, el primero de todos. Será una lista en vez de una cinta, una barra, pero sí que lo verás ahí en el menú Ver, la primera opción, propiedades de la obra. Ah, sí, ya veo que lo habías encontrado luego 2 minutos después. Perfecto. Y luego, por otro lado, eh, exacto, José Manuel. Si es privado, estos porcentajes no es necesario. O sea, digamos que, bueno, el origen, si es tuyo, si te refieres al origen, a la codificación, si es tuyo, diría, bueno, pero estaría muy bien que utilizas alguno de los que Presto reconoce, o que de alguna forma tú se lo dijeras. Entonces ahora voy a cancelar esto, voy a aceptar, y voy a explicar por qué. Desde muchos puntos de vista, estaréis conmigo con que es muy importante que el programa nos sepa decir, o sea, sepa cuánto del importe total, cuánto es material, cuánto es mano de obra, cuánto es maquinaria. El que hace obra pequeñita ya sabe que esto, por ejemplo, afecta al IVA de los... Mmm, si está exento de IVA o no, o sea que es muy interesante que esto esté bien, ¿no? Si hay problemas de cualquier tipo, pues también esta información se tiene en cuenta para hacer liquidaciones parciales, ¿no? Pues mira, se va, pero el material lo copias no sé cuánto, entonces esto parte sí que se podía abonar la parte proporcional, etcétera, etcétera. Siempre es interesante, si somos contratistas, o sea, entonces esto es importante. Entonces, en la medida que no nos tengamos que preocupar nosotros, decirle qué es material, qué es maquinaria, qué es mano de obra, que se hace con el botón derecho, y en la medida que sea el programa el que lo asocia automáticamente, pues habremos ganado, ¿no? Y en ese sentido, si le explicamos bien por qué códigos empiezan los materiales, maquinaria y mano de obra que utilizamos, por qué código empiezan los que vamos a crear, porque los que están creados ya no hay ningún problema con ellos, ya tienen digamos, el género conectado, ¿no? Entonces, si queremos vigilar eso, por un lado, lo ideal sería decirle qué cuadro de precios vamos a utilizar y preferiblemente elegir uno de los que ya existen que Presto conoce perfectamente. Entonces, pensar dónde estáis, quiénes son vuestros clientes preferentes y entonces ver si os cuadra coger un IBE, un BDEC, no sé, el centro, en fin, alguno de estos. Y si no, pues efectivamente crearlo vosotros. Si os lo creéis vosotros, tendréis que ir a la pestaña de varios en estas versiones más nuevas para explicarle por qué letra va a empezar siempre vuestra mano de obra, por qué letra va a empezar siempre vuestra maquinaria y vuestro material y vuestros otros. Y de esa forma el programa sí que asociará esto y os evitará tiempo y el riesgo de confundiros o omitir la introducción de uno de estos códigos. ¿De acuerdo? O sea que, digamos, sí que podéis inventaros vuestro código. Eh, Yolanda, los costes indirectos, propiedades. Sí. Bueno, en principio en Presto, cuando ponemos que el precio de oficial de primera son 20 euros y ponemos que necesita media hora para ejecutar un metro cuadrado de fábrica de ladrillo, ¿no? Bueno, pues lo que estamos diciendo es que esa media hora va a estar exclusivamente en esa partida. Así que eso es un coste que se llama directo. Es coste directo clarísimo de esa partida.
Un presupuesto está lleno de costes directos por todos los lados. Que en pintura, probablemente inicialmente figura el precio que nos ha pasado el pintor. Pero, claro, si sumamos todo eso, luego hay que pensar también que a la obra hay que llevarle unos recursos que no son estrictamente el pintor, pero que el pintor necesita. Por ejemplo, llegará y habrá un vallado. Si no, cualquiera puede entrar por la noche, ¿no? Habrá una caseta de obra, habrá un jefe de obra que le preguntará y le dirá cosas, ¿no? Habrá una grúa posiblemente que le ayudará a subir una carretilla, ¿no? Unas ayudas. Entonces, todos esos costes que se producen en obra, pero que directamente no se puede decir que estén en una o en otra partida o en varias partidas, sino en todas en general, eso es lo que se llama costes indirectos. Y eso se calcula de forma individual, o sea, autónoma del coste directo. O sea, tú llamas al pintor por un lado y al electricista, le preguntas precios y por otro lado tú calculas qué duración tiene la obra y durante cuánto tiempo vas a tener allá unos recursos, como el jefe de obra, cuánto uso vas a hacer de una grúa, de una... En fin, ese tipo de cosas. Y luego se repercute eso en un porcentaje. Desde el punto de vista de los proyectos, pues se calcula como un porcentaje, porque es difícil que ellos sepan cuánto cobra nuestro jefe de obra a todo el mundo, se calcula como un porcentaje y los cuadros de precios también lo contemplan así, pero luego cada contratista es verdad que hace sus cuentas y a unos les sale el 8, a otros el 7 y a otros el 6, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene que repercutirlo de alguna forma. Recordar que ya os he dicho que lo mismo ocurre con el beneficio industrial. Uno quiere ganar un 5, otro un 3, un tal. La administración exige que ganemos un 6. Entonces, de cualquier forma, estos porcentajes que vemos, o los gastos generales, que son gastos que se producen fuera de la obra, son los gastos de la constructora por tener una oficina, un contable, un gerente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que tenemos un coste directo más un coste indirecto y luego además tenemos unos gastos generales que se producen fuera de la obra y sobre todo ese montante de dinero el empresario quiere sacar una rentabilidad, un beneficio industrial. ¿De acuerdo? Entonces, si es una obra privada, normalmente esto se borra para que no se vea y se diluyen sobre los precios de las partidas. Cuando uno mira en estructura 29.000 o en pintura, mira ya o en iluminación 12.000, no solo ve los 12.000 del electricista que hace ese capítulo, sino además los costes indirectos, todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien, hemos pasado por el 3.A, que era rellenar todos estos datos de la obra, propiedades de la obra, pero el valor 3.B, o sea, el punto 3B, fijaros que si voy al resumen de presupuesto, fijaros que el presupuesto lo firman estos dos personajes. Es decir, el 3.B son las entidades, aquellas, el dar de alta a aquellos empresarios, personas, profesionales, etcétera, que se vinculan con nosotros en la obra, pues, jugando un determinado papel, ¿no? Entonces depende de la parte que lleve con Presto, o sea, por ejemplo, si llevo la seguridad de salud, siempre hará falta dar de alta el proyectista y la propiedad, pues porque son agentes de verificación fundamentales, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que introducimos en el punto 3B. Y así que voy a ir a ver y veremos la ventana de entidades, que es como le llama Presto a la ventana, a la tabla, donde se dan de alta todos estos personajes. ¿De acuerdo? Es una tabla. O sea, volvemos a tener que añadir una línea con las flechas para abajo del teclado. Estoy bajando hasta abajo del todo. Aquí le voy a pedir al Presto, como no se me ocurre ningún código, le voy a pedir al Presto que me ayude proponiéndome un código. Dijo este. Él dice que es un proveedor, pero con el botón derecho, como tantas otras cosas en Presto, elijo, le digo que es un proyectista. Voy a borrar este que tengo aquí, el Samuel McAllister, que ya lo tenía. Selecciono la fila y la borro con la tecla suprimir. Le digo que es proyectista y le digo... Vale. Y realmente para los informes, aunque tengo la posibilidad de introducir el despacho de arquitectos, la ciudad donde está el teléfono, el correo, y no solo eso, sino que si me paso a otro esquema, veré que puedo poner el teléfono móvil, la dirección, ciudad, código postal, incluso más datos, ¿no? La facturación, cuándo se le paga, cómo, si se le aplica una retención, si no, depende del esquema que me ponga, veré unas columnas o veré otras, veré unas filas o veré otras. Pero ya estoy con mi entidad proyectista y lo que digo es que es fundamental que en la columna título pongamos también el rol que desempeña. Por ejemplo, esta es la propiedad. Y digo que es la propiedad porque en la columna NAT ya veo que pone promotor. Y en proyectista pongo el arquitecto, por ejemplo. Bueno, entonces ahora cuando vaya a imprimir el resumen de presupuesto, veré que ha cambiado las figuras
y ya aparecen estos. Presto cree que tiene que firmar el presupuesto la propiedad y el arquitecto. Bueno, ya veremos en la parte de los informes, bueno, que todo esto se puede cambiar y darle la vuelta. Yo lo podría haber engañado y poner aquí la constructora, construcciones no sé qué, ¿de acuerdo? Pero él va a buscar estos. Igual que la certificación, pues hará falta dar de alta el constructor, posiblemente la dirección de obra, etcétera, etcétera. Sí, José Manuel, ya veo que te han respondido. Sí, sí, se pueden crear archivos de Presto que solo contengan, por ejemplo, entidades y que contengan cuadros de precios. Y una forma muy bonita de arrancar, bueno, si eres proyectista y manejas precios teóricos, o sea, técnicos, lo mejor es adoptar para ti mismo un cuadro de precios de los que vienen. Con Presto se incluyen 6, como veremos ya mañana, 5 o 6, y no comprar alguno de los que no se incluyen porque se venden y tomarlo como propio y hacer los cambios que queramos allí. Pero si somos proyectistas, o sea, perdón, contratistas, podemos hacer lo mismo, adoptar uno de esos como nuestros y hacer todos los cambios que queramos de precios, añadir cosas, etcétera, pero intentando mantener esa estructura. Bueno, pues ya está, hemos avanzado hasta el punto cuarto. Os recuerdo que el cuarto es crear los capítulos, que ya los teníamos. Así que realmente nos quedarán para mañana el paso 5, que es crear partidas. También veremos antes cómo crear capítulos, subcapítulos, perdón. Segundo, medir. Y tercero, ajustar. Y siguiente, ajustar los precios. Bueno, y después de ajustar los precios, hay un punto clave antes, perdón, que es recalcular todo. Pero insisto, que mañana empezaremos creando subcapítulos a alguno de estos capítulos. Si no tienen ninguna pregunta, seguiremos mañana. Y si no, bueno, se la pueden hacer llegar a mis compañeros o nada, guardarlas para mañana que las responderemos a primera hora. Muchas gracias por todo y hasta mañana.